Hola, 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 buenas noches. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de volverme a hola, encontrar con ustedes. buenas ¿Cómo noches. estamos, Silvita? Hola. Hola, Hola, buenas noches. Hola, hola Heidi, hola Gise. hola. Hola, bellas Mi querida mujeres. profe. Hola, ¿qué tardes. tal, Diego? Qué gusto. Hola, Hola, Silvia. Silvia. ¿Cómo están? Muy bien, YouTube. Bueno, hoy vamos a empezar un tema bravo, ¿eh? Muy, ¿no? Sí, voy a necesitar que haya muchas preguntas y trabajar sobre eso, pero voy a empezar con un breve raconto de lo que vimos hasta ahora para que no lo veamos aislado, para que esto tenga un... ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos... primero empezar por algo muy simple. Si miramos a la vida como una serie de crisis de distintas formas de adolescencia que vivimos, seguramente vamos a estorbar mucho a todo lo común con respecto a la psicopatología. Va a haber muchos menos enfermos y va a haber muchas más personas que están revisando sus momentos de vida. ¿Y a qué voy a esto? Que después tenemos que empezar a analizar nuestras situaciones internas y externas con respecto a qué nos acontece, no solo en esos tiempos, sino en el tiempo que vivimos. Y aquí hemos mirado en un momento, ¿se acuerdan? La triple A que teníamos que afrontar y verlos también como cada uno lo puede afrontar, que eran la anomia, es decir, los problemas que tenemos con las normas, que en realidad es una disnomia, son las normas que no es que faltan normas, se contradicen, nos dan hoy un valor, mañana es otro, se habla del desarrollo del cambio, pero en realidad muchas veces son contradictorias. Si agregamos a eso lo que llamamos una particular forma de ver el presente, ensalzándolo, para que cada vez más perdamos las raíces con el pasado. Esto sería una amnesia histórica, y si a la vez vemos que hay una anemia afectiva porque estamos encerrados, porque tenemos falta de afectos, se nos prepara para una situación tal donde las 4 I que tenían que ver con las posibilidades de los ataques de pánico, los ataques de angustia, los ataques de soledad, los ataques de tristeza. ¿Se acuerdan de las 4 I? Que se van uniendo a estas 3 A, que es la indiferencia con respecto al medio, cómo se va normalizando elementos negativos, tales como, ay, sí me asaltaron, pero por lo menos no me mataron. Ay, pobre los asaltantes. Tendríamos que revisar toda su historia y comprenderlos. Esta forma también de tomar la información que nos abruma y no saber cuál es cierta, cuál nos miente, cuál está buscando determinados caminos de beneficio propio o ajeno y no el de la salud de la población. La inseguridad, salimos a la calle y no sabemos qué nos va a pasar. Y aparte de la inseguridad, la incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir mañana? Entonces, si tenemos la triple A que habíamos hablado, más las 4 I que tienen la incertidumbre, está exactamente preparado todo el caldo para que aparezca el poder. Fui a leer varias cosas con respecto al poder. Una cosa es que se nos den y se nos abran posibilidades. Posibilidad de estudiar, que la gente mayor pueda elegir, la posibilidad de tener formas diferentes de capacitarse. Eso es posibilidad. Pero ¿qué dice cuando el diccionario de psicología social o la sociología del poder? Habla de la posibilidad de influencia sobre los otros. Y ahí nos va a pegar el poder a un lado que tiene referencia con el liderazgo, pero también nos va a pegar con el poder como dominio. ¿Y de qué se va a aprovechar este poder y este dominio? De las 3 A y de las 4 I. ¿Por qué? Y voy a tomar algo muy moderno que se ha usado para combatir formas tradicionales, pero que vale la pena volver a leer a Foucault. Yo creo que vale la pena volverlo a leer. Disculpen que estoy resfriada, pero Foucault en realidad
lo mismo que dice para avalar formas anárquicas y de reacción, también nos puede dar para pensar al revés. Porque las dos bases que él da de la dominación es la disciplina y la vigilancia. Vigilar y disciplinar a la gente. Él lo habla en relación a las empresas, las formas estructuradas neoliberales. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Si lo primero que él dice para que la gente cambie es encerrarla. Para poder sacar valores anteriores, hay que encerrarla. ¿Se acuerdan en los primeros encuentros, cuando hablamos del hombre enjaulado? ¿Se acuerdan que Rollo May decía que cuando daba el ejemplo, a esa persona se le da muchos elementos y muchos elementos de vida, pero tiene que aceptar estar enjaulado? Y se le va a dar todo lo que quiera, pero enjaulado. Y que al poco tiempo que ese hombre que quedó enjaulado como experiencia gritaba, decía, déjenme libre, de repente había también una forma todos los días de decirle, pero eso está bien, usted está teniendo muchas cosas, es feliz, mire todo lo que se le da, no tiene que ir a trabajar. Y de repente de esa protesta apareció un mutismo, no más. Al poco tiempo estaba feliz, mi casa, mis posesiones, pero nunca más dijo yo. Qué extraño. Esta cosa del tener, que el mí pasa a ocupar el yo. Esta cosa de encierro, donde al mismo tiempo Foucault marca que la importancia del poder sobre otros es la visibilidad, hacer visibles a cada uno y que por ser visibles se controlen los unos a los otros. Ah, caramba. Y si yo me pongo a pensar la enorme visibilidad de estos encuentros, los jóvenes que están continuamente tratando de mostrarse y mostrarse de más en las redes, que inventan sus personajes de existencia, se hacen visibles pero son más dominables, no porque se muestran y porque a su vez al mostrarse y contar cómo son mucho más captables en grupos que les venden valores, les venden forma de vida. Ajá. Así que ser tan visibles y al mismo tiempo estar tan encerrados y cortar lazos con la historia nos hace dependientes, nos hace manejables, nos hace influenciables y cortando con valores tradicionales en la incertidumbre de esperar que alguien nos diga qué hacer para no vivir el no sé qué va a pasar. Estamos prestos para que venga el flautista de Amelín y que diga, le toco la flauta y lo llevo a sacar las ratas de sus cabezas. Pero también a sacar valores que mientras el individualismo pide la libertad, no se enrarece la libertad por miedo a la incertidumbre. Complicado, ¿eh? Sé que es complicado. Vamos a tomarlo a ver de una manera más simple, porque estoy hablando de unas formas de dominio y manipulación. Vamos a hacerlo simple. Y que me disculpen, somos mayoría de mujeres, si quieren lo damos vuelta, hacemos manipulación de hombres y después manipulación de mujeres. Son distintas formas que nunca se ha trabajado bastante, en que hay diferenciaciones biológicas entre lo femenino y lo masculino, lo de que es una forma de tomar lo masculino y lo femenino en una sociedad. Formas diferentes. Físicamente, el hombre tiene todo manipulable en su mano, sus órganos sexuales están afuera. La mujer tiene todo oculto, tiene que descubrirse y encontrarse desde lo oculto. Ya hay una gran diferencia. Un hombre tiende a salir más en función de lo que conoce y buscarlo, y una mujer se sobrecoge primero para saber de dónde partir, porque tiene misterio. Esto ya también se ha visto en estudios de recién nacidos, que hay bebés que los varones tienden a tener más las reacciones en el susto hacia afuera y las nenas hacia adentro.
Si ustedes ven aparearse o abrazarse un hombre y una mujer, después verán qué rol cumple cada uno, van a ver que el hombre está por fuera y la mujer lo toma por dentro, que se abraza. Es el que de alguna manera él sostiene y ella se abraza. Todo esto, ¿a dónde va? A que cuando también esto está diluido y cuando se puede diluir las raíces y la autoestima y el yo se convierte en mí, existe la manipulación. Vamos a suponer, voy a tomar realmente una situación que existe, que es real, en la que tuve que intervenir. Mujer manipulada. ¿Qué hace el hombre en la manipulación? Como la mujer depende mucho de la imagen externa, después voy a decir de qué depende el hombre, él nunca le va a decir que es 10, quizá para conquistarla al principio, pero una vez que está cerca y pesquisa que es manipulable, nunca va a pasar de 7. Entonces la mujer va a hacer muchas cosas para tener un 10 y ser reconocida. Qué bien que lo hiciste, pero, siempre está un pero. Y esa mujer corre detrás de alguien que tomó, como el hombre enjaulado, su identidad. Depende de ser amada y ella cree que su autodependencia de este hombre le va a dar la seguridad, va a buscar la seguridad que le diga quién es y cuánto vale. Esa mujer se pone en disponibilidad. Para que haya un dominado tiene que haber un dominador, un dominador, un dominado. Si no, no existe. Entonces, en este poder sobre el otro, le va a decir todo lo que él necesita para sí mismo. Hay un momento, ¿se acuerdan que yo había citado un poeta que le gusta mucho a Elizabeth? Que él decía, yo no sé si te amo o amo el amor que me tienes. El manipulador esté en una organización, esté en un poder político, esté en una situación familiar, necesita sentirse amado, buscado, no necesitado. Porque ese es el problema de muchas personas manipuladas, van detrás del que lo necesita y cae en manos de quien aprovecha la búsqueda del servicio de necesidad para apoderarse. En este poder, que lo vamos a hacer siempre más doméstico, después cuando quieran con las preguntas lo pasamos a otros radios, el poder de dominio, este supuesto hombre que hemos construido, va a estar siempre muy mirando que en determinado momento esta mujer no se vaya de su lado, pierde, es decir, el rol de dominador. Cada vez va a balancear, hoy le va a dar un 8, otro un 6, pero nunca va a alcanzar el sumo, y ella va a seguir corriendo. Pero un día, ella puede decir, me estás dominando o me estás coartando. ¿Cuál es el gran recurso? Lo hago por tu bien. Te encierro para protegerte. Mis brazos son lo mejor que te puede pasar para que no tropieces en el mundo. De hecho, hermosísimo, poético. Y le va acercando cada vez más. Y la puede halagar mucho con objetos, comprarle cosas, pero va a depender siempre del valor que le dé. Encierro, manipulación, valores de existencia. Podemos pensar todavía, y al revés, cuál sería la manipulación de las mujeres. Hay mujeres que se hacen pseudo manipular, pero manipulan. Ay, yo no puedo. Qué fuerte que sos. ¿Podrías hacer esto? Qué bien. Si no estuvieras vos, ¿qué haría yo? Y el hombre que está hinchado de herculeísmo, pero en realidad está manipulado. Entonces, aquellos que también no pueden, que necesitan, que lloran, que están siempre, no puedo alcanzarlo si no me lo das, son quienes desde el aparente ser manipulados, manipulan para conseguir la protección. Cuidado con los inermes y los pobres. Por el otro lado, tenemos entonces quienes, dominantes y hercúleos, van a dominar, sí, a gente que no tiene su identidad clara.
¿En qué se basa la identidad? ¿Se acuerdan los 3 parámetros de identidad que tiene que ver con el manejo de las adolescencias? Hoy estoy juntando un montón de hilos sueltos. La identidad se basa, según estudios muy interesantes que habían hecho los Greenberg, Identidad y Cambio se llama el libro, en 3 parámetros: el tiempo, los vínculos con los otros y el espacio. Espacio corporal, espacio interior. El tiempo, yo soy yo, aunque pase el tiempo, aunque cambie mi fisonomía, aunque cambie el espacio, y cambien los vínculos. Nosotros habíamos visto que en cada adolescencia que íbamos a trabajar con los espacios, con los vínculos y con el tiempo. Quiere decir que cada adolescencia revisa su identidad de existencia. Y esa identidad de existencia va a depender de cómo nos miremos, nos sintamos, nos miren y le demos valor de realidad como nos miran. Ojo con lo crítico. Hace un rato estaba viendo a los jóvenes del grupo Calíope y estaba viendo justamente uno de ellos, justamente, lo tengo ahí, mirándolo, que desde su nombre es crítico y desde lo que le gusta, que es la crítica. Entonces, porque también el nombre define lo que buscan de nosotros, y no lo voy a nominar para que cada uno pueda conservar su lugar más anónimo, salvo que se presente. ¿Qué hace la crítica? La crítica también dice, estos espejos, que es una de las técnicas que hacemos en orientación, ¿cómo nos miran? ¿Cómo nos ven? ¿Qué harían de nosotros? Es un juego. Pregúntele a otro, ¿qué harías? ¿Qué estatua harías de mí y qué nombre le pondrías? ¿Y dónde la pondrías? Jueguen a eso. A ver si les dan un mármol o les dan algo endeble. Si el nombre va a ser el que espera o el que llegó. Los nombres supuestos a esa supuesta estatua que después la hacemos caminar, llegar a distintos lugares, nos dicen qué espejos tenemos. Y después vamos a elegir cuál queremos tener. Pero también tenemos que contestarnos esa pregunta. La única forma de no estar bajo el dominio de la manipulación es pararse ante un espejo y decir quién soy yo y cómo me veo, no cómo quiero que me vea, a quién voy a correr para que me dé el 10. Esa es parte de la adultez y crecer. Poder construir un propio espejo y hacerse cargo de ese espejo. Al otro le vamos a preguntar, no cómo me ves, sino si yo le he hecho bien, si puedo ayudarlo y crear los vínculos que son realmente de un mundo comprometido con el otro. Entonces, claro, vuelvo a todo lo que es la posibilidad de la literatura, y qué es lo que dice también. Cuando hay un amo, hay represión. Cuando hay un amo, lo mismo que voy sacando de Foucault, que a veces está encarado para cualquier otro lado que quizás no tengamos. Pero veamos cómo se puede aplicar. Que las formas de dominio están con manejos de formas de violencia y formas de consenso. El dominio puede manejar supuestos consensos para que caigan como una gran mayoría o para que sea avalado, porque a lo mejor cuando nosotros, supongamos, vamos a decir algo que no tiene nada que ver con el público, pero yo tomo del público a alguien y lo fotografío detrás mío, y yo doy una norma que no tiene nada que ver con esa persona ni sus valores, la fotografía es un gran medio de persuasión de la gente creer que porque está al lado mío tiene consenso. O puedo hacer una supuesta mesa de consenso, y es la foto del acuerdo, no es el acuerdo, es el llamado al diálogo. Y entonces ahora sí, por el tiempo que nos queda, voy a tomar preguntas. Pero antes de eso, quiero saludar especialmente a Paula Barujá. Estuvimos esta mañana trabajando mucho, esta semana,
porque una compañera de ella, quien es en el hospital Eva Perón, donde está, si me equivoco, Paula, me corriges, teniendo diabetes y una alta presión, pidió por favor que se le recordara y se le reconociera sus dolencias para poder tomar menos horas. No se le reconoció y falleció hace 2 días, donde tenía derecho a enfermarse en otro lado, pero no a contagiarse en el hospital. Sé que Paula está trabajando muy intensamente con los medios y con la posibilidad no solo del reconocimiento de quienes nos cuidan, sino de los mismos equipos que tendrían que velar por sus equipos, como decía el médico de Salta. Tampoco la institución cuida a su gente, sus propios médicos, sus propios enfermeros. ¿Qué nos pasa? Que dentro de una misma institución no representamos los valores de la institución y no cuidamos, o no cuidamos valores de nuestra historia. Dejo abiertas las preguntas. Está difícil. Al no cuidar los valores de la historia, es más fácil desarraigarnos y dominarnos. Eso es. Edith, que es una Sí. exalumna y colega de Mendoza, es cierto, la forma que se tiene a veces de encierro es desarraigando y armando lo que yo digo, los bonsáis. Si uno les corta la historia, tenemos los arbolitos alicateados de raíces y los podemos colocar en las cajitas y los llevamos como queremos. ¿Qué otra? Ay, no me digan que los apabullé. No. Yo estaba pensando, Silvia, que yo que trabajé en desarrollo social, tampoco nos cuidaban y realmente nuestro trabajo fue muy duro y tuvimos mucha fortaleza para seguir haciendo nuestro trabajo, nuestra misión, porque es como una tendencia a no cuidar el que trabaja en trabajos que realmente son muy difíciles y que deterioran mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hay conciencia de cuidar al trabajador para que realmente esté mejor. Es decir, estamos hablando de la fraternidad. ¿Qué nos pasa que no podemos fraternizar con el otro? Se nos ha inoculado tanto el individualismo competitivo que en vez de tener un compañero de trabajo, no digo compañero con palabra política, si ustedes quieren un hermano de trabajo. Por favor. Además, Lo que quiero decir que en vez de tener un hermano de trabajo, tenemos un hermano al que queremos sacarle la herencia posible de papá. Y lo vemos también en los velatorios, cuando ya están discutiendo. ¿Qué nos pasó con la fraternidad? Yo me acuerdo que Igualdad, Fraternidad y Libertad, la famosa trilogía francesa, francés, dijo que era una falacia, porque la fraternidad y la igualdad no van juntas. Porque la igualdad nivela así, y la fraternidad es hermano, puedes tener más que yo, y puedes ser diferente a mí. Que habría que revisarlo también. Que la libertad es el aumento de la fraternidad, pero no realmente la igualdad. Ahora, si es igualdad de oportunidades y demás, es otra cosa. Pero es interesante eso. Está con el respeto hacia el otro, ¿no? Con el respeto hacia el otro. Fundamentalmente es considerar a un otro un ser humano y no realmente en ese poder de la autoridad, que la indiferencia es una forma de desprecio. Momento que pusiste muchas cosas. Espera. Porque hablamos de autoridad. Y la autoridad es algo muy interesante de cómo se gana y qué tipos de autoridad. Y a su vez, el poder sobre qué se apoya, sobre formas de información, sobre formas de recompensas. Castigos y recompensas pueden ser una manipulación determinada también. Es decir, aparece como justiciero y sin embargo es una recompensa no justiciera. Es un no, justamente, es no fraterno con el otro. Y trabajaste también, es decir, este es un tema, la autoridad creo que nos merece otro encuentro. Estaba levantando la mano. Yo, Silvia, buenas noches a todos.
Yo quería hacer una pregunta, si el poder inhibe la posibilidad de pensar, ese poder que vos hablaste como manipulador. Porque si uno puede pensar, puede ser todo eso que ustedes plantean, colaborador, reflexivo con el otro, empático. Es una excelente pregunta, porque estaba en el programa, y porque en realidad se puede pensar con falacias. Se puede aducir, por favor, mi querida, pensá bien lo que hago por vos. Yo no te dejo ir a estudiar. ¿Por qué? Porque no quiero que estés con compañeros. No, porque salís de noche, hay tanto peligro afuera. No, bueno, ahora tenemos por supuesto todos estos medios que podemos estudiar igual, pero yo recuerdo mujeres, no, mi marido no me dejó estudiar. Pero ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a ir a trabajar si yo puedo? Vos no te preocupes, quédate en casa con los chicos, sos tan bella, tan bárbara, y te queda tan linda la panza y los 4 kilos más que tenés en el traste, pero él va a mirar otras cosas en la oficina. Entonces, todas esas manipulaciones yo trato de hacerlo con humor también, porque si no les pongo una cuota de humor, siempre me dicen que se van pensando y después no saben qué hacer con lo que llevan. Esto de pensar puede tener falacias, cuando hay pensamientos que son absolutamente falaces, que se hace una premisa, parecería que la otra deviene de esa y se saca una conclusión que no tiene nada que ver. Cuidado, porque dicen piensen y en realidad se alude a aspectos emocionales, pero escúchenme, no había ninguna legislación, yo la acabo de poner, piensen que ya tenemos algo. La próxima semana, todos, bla, 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 no voy a decir qué. Y aparece algo traumático para todo el mundo. Piensen conmigo, qué difícil esta situación. Hijos míos, ¿cómo van a querer que yo ahora, que tengo toda la empresa armada, ahora que tengo 92 años, deje que ustedes manejen la empresa, bajo ningún punto de vista? También tenemos que hablar que hay personas mayores que son despóticos con sus hijos, así como Sí. desplazar. Sí, Ninguno. Sí, oigo. Ya. No le iba a decir, en parte, y por ahí también conectado un poco con la primera pregunta que hicieron, creo que la había hecho Edith, creo que era, que había hablado por ahí de cuando a uno le traen otra cultura o ese tipo de cosas, ¿no? El pensamiento falaz en sí, digamos, es falaz y la estructura lógica es inválida, pero yo con una estructura lógica válida que tiene sentido, puedo meter argumentos falsos que sean válidos por ahí para una persona que tiene una determinada forma de pensar. Justamente, si yo traigo una determinada cultura, trastoco los valores de una sociedad, yo con un razonamiento que es válido estructuralmente, o sea, la estructura de razonamiento es válida, puedo hacer que la gente saque conclusiones que en realidad son falsas porque las propias premisas son falsas. Exacto. Entonces, sí, eso está estudiado en lógica. Quienes tienen algunos años con el libro de Copy encuentran muchos argumentos. Y lo que se llama también la falacia, el de Joel tú, la falacia lógica. Yo soy un amante del vino. Tú estás bebiendo bastante, hijo mío. Él es un borracho. El yo tú él, que es la falacia también de la relación con el otro, que habían dicho, que a veces se lo toma como lo otro y no el otro. No es el otrismo y la otredad de reconocer la diversidad, sino lo otro como objeto manejado. Se dan cuenta que acaba de hablar uno de los jóvenes, y es uno de los jóvenes que nos enorgullece del proyecto Calíope, que fue inventado y lo pudimos organizar con el coronel Massi. Realmente, yo dije que iba a hablar, es nuestro filósofo crítico del grupo. Realmente, pensemos cada vez que nos quieren vender algo, ¿dónde está la falacia? Hoy que sabemos pensar en sistemas, incluso hoy pensaba que hasta salió una noticia llamada las microbiomas, ¿saben lo que es? Las microbiomas son nuestra piel, tiene un montón de microbios que son buenos, que no hay que sacárselos, como los de la flora intestinal. Hoy se sabe que tenemos muchísimos microsistemas que nos dan equilibrio, y a veces nos hacen barrer con ellos para vendernos después la crema que lo repara. Pensemos socialmente.
cuántas defensas nos sacan y cuántas veces nos hablan de resiliencia, y revisen la palabra resiliencia, porque nace de un planteo que tiene que ver con los metales, que puedan volver al original. En cambio, un viejo concepto que es fortaleza del yo, está diciendo que uno está fortalecido ante las seducciones, las manipulaciones. ¿Quién quiere volver a lo anterior? Si la vida es evolutiva y cambia, pero no nos vendan un cambio que sea, y ahora los voy a decir casi en forma chistosa, que sea una revolución, porque la palabra revolución quiere decir vuelta sobre el mismo eje, dar vueltas sobre el mismo eje. Pasa de unos malos a los otros buenos, los ricos y los pobres se lo cambian de lugar, y en realidad no cambia nada. No tiene el movimiento de traslación evolutiva. Es aparente el cambio, porque seguimos teniendo falacias vistas como eso es bueno, te va a ayudar, te va a hacer bien. Preguntas. Miriam, hoy estás callada. Hola, buenas noches, pero estoy bien. Silvia María, Sí, María Esther. ¿cómo estás? Bueno, yo con respecto a la manipulación, a los 50 años, tiré la chancleta, vos sabés que me puse a estudiar. No lo puedo escuchar bien. No sé qué me pasa a mí con el sonido. No. ¿De dónde? Es tuyo. A ver, María Esther. No lo escucho bien. Digo que yo a mis 50 años, vos sabés bien que estoy estudiando, soy yo. ¿No escuchan? Soy yo, me puse a estudiar, me puse a hacer cosas que yo quería, que no lo podía hacer antes, ahora sí lo hago. Claro, María Esther está contando, la conozco mucho, por suerte, es un ejemplo de persona que se puso a estudiar su secundario a los 70 años, después de una enfermedad gravísima. Y nos da un ejemplo a todos. Y aparte, ojo, que no es tu secundario solo con 10, sino que pintás también, aprendiste a pintar. Y pinta maravillosas flores. Lo que está diciendo es cómo necesitó mucho tiempo para su libertad y para encontrarse, pero primero tuvo que encontrarse. Lo más importante es eso de encontrarse a sí mismo como punto de partida. Nos va quedando para una pregunta más. Gracias, María. Doctora. Sí. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Buenas noches. Ahí no recuerdo el nombre, pero una señora dijo si a veces una posición de poder nos puede llegar a limitar o a complicar el pensar o la manipulación desde el poder. Yo quería avanzar un poco más en esa idea, que quizá no exista, no nos limite el pensar cuando nos manipulan desde el poder. No nos limita en pensar porque el pensamiento está en mi mente. Y el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Pero lo que quizás ocurre muchas veces en nuestra sociedad es que, teniendo en cuenta esas palabras que acabo de decir, que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, en distintos lugares, a veces las personas prefieren callar porque saben que viene una consecuencia negativa después para esa persona, en caso de que hable. Lamentablemente nos ocurre, puede llegar a ocurrir eso. A veces, cuando está una manipulación desde el poder y si bien hay un libre pensamiento, no se expresa. A veces es un kamikaze, si uno lo dice, total no va a cambiar nada. Y encima va a tener, exactamente, va a tener algo punitorio. Pero a veces se manipula el pensamiento también. Pero otras veces, si uno calla y se siente que por cautela o por cobardía, lo voy a usar también, por cautela o cobardía, calla, tiene que empezar a buscar los medios
para poder encontrar los grupos de pensamiento y acción que pueda llevar a una acción posible los cambios. Y voy a decir algo que el otro día lo hablamos con Paula y que para nosotros es un ejercicio también. En este momento yo creo que es muy importante diferenciar tener un barbijo que tener una represión de hablar. Entonces yo creo que esto que hablamos tiene que llegar también a revisarse en forma de acciones posibles, legales, dentro de lo que estamos, porque todo esto puede ser nuestra fortaleza para decir, pero si no llega a la acción, son solo ensueños, son solo posibilidades para mayor frustración. Y así como, y se está terminando, Amado Nervo decía en un poema, terminaba diciendo, cuando se separan los dos, y él dijo, ¿por qué callé ese día? Y ella dijo, ¿por qué no lloré yo? El desencuentro de poder encontrar dónde hablar y juntos qué hacer. Porque el hablar solamente puede ser a veces, permitir hablar es permitir una catarsis para que después no se haga, mientras las acciones van ocultas por otro lado. ¿Contesto su pregunta? Sí, doctora. Bien. Bien. ¿Qué tema les interesa que ahondemos la próxima semana que nos queda ya el cierre? Tenemos muchos abiertos. Queda un minuto. La La autoridad. libertad. ¿Libertad? Sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Traigan las preguntas afiladas, porque en principio vamos a hablar de 5 tipos de libertad. Bueno, Me parece En psicología que encontramos 5. Será hasta el martes que viene. hasta luego. Viene. gracias. Chao, buenas Niños, noches. Buenas Buenas noches. noches. gracias por Silvia. todo. Chao. Chau, chau. Buenas Chau, noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Noches. Adiós. Bien. Beatriz, saludos. Saludos, Silvi. Hasta Un pronto. beso. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Silvia. Un gusto, Gracias, Gustavo, como Silvia. siempre. Cariño. Gracias, Silvia. Nos Gracias, Beso. Heidi, Elizabeth, Esther, Gisela. Chao, Silvia. Chau, chau, Germán. vemos. Heidi. Chau, chau. Esther. Chao, Heidi. Hasta pronto. Chao, Esther. Perfecta. Hasta Chao, pronto, chao. Heidi. Bueno, vamos.